Webinar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cumplimiento fintech, biometría y certificados digitales. Y tenemos una speaker de lujo, Dalia Olarte. Dalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días para todos. Muy felices de poder tener esta conversación hoy contigo y queremos iniciar dándole primero las gracias a las personas que desde ya están conectados para abordar esta conversación hoy contigo y por supuesto a todo el equipo de GSE por acompañarnos. Dalia es abogada, especialista en derecho administrativo, tiene más de 15 años de trayectoria liderando proyectos especiales en entornos complejos y estratégicos y actualmente se desempeña como directora de control y gestión de proyectos especiales en GSE. Así que felices de tenerte acá y seguramente una conversación muy provechosa la que vamos a tener. Le recordamos a todas las personas que están conectadas que si tienen dudas o preguntas, nos las pueden ir dejando a través del chat y del Q&A y al final vamos a tener un espacio con Dalia para resolverlas. Pero sin más, Dalia, el espacio es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Paula, muchísimas gracias. Bueno, la idea de este espacio no es llevarlo como una clase magistral en materia de normativa, porque quizás esa es la especialización de todos nosotros los abogados, decir las normas y mirar cómo las estamos aplicando. No obstante, aquí lo que quiero o lo que intentaría hacer es acercar dos mundos que se correlacionan estrechamente, pero que sobre todo parecen disímiles. Es el mundo del compliance, entendido como esa normativa o esa labor de cumplimiento normativo que tenemos que hacer, el mundo tecnológico y un tema que ha venido causando una revolución en todos los sectores, no solo en el sector fintech, pero quizás que es el más avanzado sobre la materia y es la identidad, pero no una identidad per se, sino una identidad digital. ¿Y por qué una identidad digital? Que es el conocimiento, es esa creencia, es ese avance que tenemos nosotros como propietario de los datos en un mundo digital y en un ecosistema financiero que es el sector que hoy nos acompaña. Por eso esa innovación tecnológica yo creo que se centra en dos pilares fundamentales. Un tema de servicios de confianza y otra tecnología que tiene que ir apalancada en validación de identidad. Ese boom de la fintech en Latam se ha venido dando. Por eso la revolución normativa en este componente, como lo vamos a ver ahora, ha generado unos altos estándares de calidad en protección de datos, pero también en desarrollo tecnológico. Es decir, en cómo los software día a día tienen que ir adquiriendo mayores fortalezas en materia de seguridad, pero una seguridad con trazabilidad y con unos estándares internacionales que cumplan los objetivos reales y es el cumplimiento de la norma. Esos retos de validación de identidad nos imponen, por supuesto, a nosotros como gestores de producto que somos en GCE, en tener que desarrollar día a día, en generar una innovación acompasada de una investigación necesaria que no solo lo hacemos desde Colombia, lo empezamos a observar desde toda la parte de América Latina, empezamos a observar Unión Europea y vamos migrando y vamos generando una investigación que realmente materialice que las cosas pasen y que pasen bien, como digo yo, y que sean completamente seguras. Por eso por los procesos no se pueden volver simplemente en papel, porque a veces caemos en la lógica en que el papel, el procedimiento, vale más que una real experiencia del usuario, pero una experiencia apalancada en seguridad. Por eso son procesos legales y robustos, pero acompasados en tecnología. Entonces, esos desafíos para las fintechs en LATAM son claros. Es un tema dedicado a un fortalecimiento normativo, es un tema dedicado a ese reto de validación de identidad, pero con seguridad, con trazabilidad, con menos fricción para el usuario y que a esos procesos que día a día surtimos, tanto en el componente administrativo del diario vivir como interno para las políticas de la compañía, se vuelvan robustos y legalmente jurídicos. Dicho esto, el objetivo, como lo podemos ver, es uno solo, el cumplimiento de la norma, pero a partir de tecnología, lo cual pensaría uno que tiene mucha diferencia, pero a medida de lo que vayamos avanzando y cuando estemos abordando un poco los productos que están en la vanguardia internacional, podremos ver que es muy fácil hacerlo.
Por eso hoy voy a dividir un poco, y es una normativa de carácter de marco regulatorio de protección de datos y un marco regulatorio en identidad. Quise hacer un paneo, digamos, en lo que es en América Latina, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en República Dominicana, en Panamá, en Chile, en donde quería mostrar un poco cómo toda la normativa ha venido trabajándose de manera similar, unas con más avance y otras con menos avance. Entonces, pues entremos en materia para poder ver ese marco regulatorio. Pero la idea aquí tampoco es generar un desarrollo del uno a uno de las normas, porque las normas son muchas, sino mirar cómo podemos agruparlas y mirar cuáles son esos componentes que son similares y que acompasan cualquier función, no solo en el sector fintech, sino en el sector retail, de salud, financiero, en todos los sectores para poder realizar una buena práctica. Entonces ahí tenemos como unas condiciones básicas que son principios, que todas las normas lo desarrollan, derechos de los titulares, es decir, del dueño del dato, qué derechos tiene, las obligaciones de los responsables de los tratamientos, a qué son responsables a quien le entregamos los datos, esa forma de cómo cuando se presenta un incidente en cuanto a protección de datos o violaciones de seguridad, cómo se debe actuar, quién debe actuar, qué debe hacer, y para ello, pues no deja de ser menos importante y que va pegado con este concepto y son esos derechos ARCO, que en varias legislaciones, como son las de Ecuador, las de Uruguay, se pueden mostrar de manera distinta, pero al final todo con un marco normativo similar. Entonces, en esos principios abordamos todo un componente de transparencia. ¿De transparencia en qué? De transparencia en cómo estamos entregando el dato. De transparencia en cómo nos están diciendo que nos custodian el dato, de transparencia en cuanto a para qué voy a utilizar el dato. Y ese es un tema que es vertical, horizontal o como lo queramos poner, pero es similar para todas las legislaciones. De allí nace otro principio, es la finalidad. ¿Con qué finalidad estoy entregando? ¿Para qué lo estoy aportando? La proporcionalidad del dato. ¿Cómo estoy llegando yo a mi cliente a pedirle los datos y por qué le tengo que pedir más o menos dependiendo del ciclo de vida del mismo dato o por supuesto también de la operación que vaya a realizar? Y uno que no deja ser, digamos, o que es el vital y que es el derrotero y que es un componente fundamental y es el de la seguridad. Y allí en el componente de la seguridad, en ese principio básico de todas las normativas que he puesto a analizar de América Latina, es cuando empezamos a ver que el principio de seguridad va concatenado con todo lo que es la tecnología. Porque la seguridad per se, como se concebía algunos años, de mantener en custodia libros, de mantener en custodia papeles que han sido firmados por nosotros, pues esa custodia, esa seguridad ha perdido vigencia. Y esa vigencia ha trasladado a una esfera tecnológica, en mirar cuáles son las tecnologías adecuadas, cuáles son las aplicaciones más robustas, qué lenguajes de programación se deben utilizar para estos temas y de allí poder decantar esa vulneración de seguridad que durante años hemos vivido absolutamente todos. De allí saltamos a los derechos de los titulares. Y en los derechos de los titulares se tiene que empezar a hablar de los derechos ARCO, que básicamente es el derecho al acceso, el derecho a la rectificación, el derecho a la cancelación y el derecho a la oposición. Y es que si yo soy el dueño del dato, porque digamos que eso también ha sido una revolución que ha venido transformándose, y es que en algún momento el dato era del Estado. Posteriormente, el dato se vuelve federado para las entidades que lo necesiten, para el que lo tenga. Pero hoy en día ya hablamos de un dato que es autogestionado, que en nuestras palabras de tecnología o en todo nuestro lenguaje de ecosistema digital hablamos de una identidad autosoberana. Y allí es donde cobra vida realmente esos derechos del arco. ¿Por qué? Porque hay un acceso, se sabe para qué es, porque hay ecosistemas ya desarrollados que realmente apalancan y materializan esos derechos del dueño del dato, que se pueden hacer esas rectificaciones, pero sobre todo hay un componente fundamental y es que soy yo el dueño y quien decido con quién, para qué y hasta cuándo lo comparto. ¿Y qué datos?
Es decir, no es entregar el dato por entregarlo, sino ser consciente de que estoy haciendo una compartición de ese dato. ¿O no nos ha pasado muchas veces cuando llegamos a retirar, sobre todo no en sectores que son un poco más ligeros en estos tratamientos? Y es, por ejemplo, el sector telco, el sector hotelero, donde tenemos que dejar una cédula y perdemos el rastro de la cédula. Años después, meses después, venimos y estamos suplantados, la entidad se nos suplantó por temas de que la cédula no hay una custodia real. A pesar de que nos hacen firmar autorización de tratamientos de datos, que llenamos un prototipo de documentos en que, vuelvo, e insisto, se queda en el papel. ¿Por qué no pasar todo ese papel? ¿Por qué no gestionar toda esa documentación que aparte ya no le aporta tampoco al sistema ambiental y convertirlo realmente en una tecnología de avanzada que permita realizar la trazabilidad del dato y de quién ha tenido acceso al mismo? Por eso esto ha cobrado tanta vida y por eso es que hoy quiero hablarles un poco también de los productos que desde GC hemos venido desarrollando y cómo esos ecosistemas los hemos vuelto más robustos. De esos derechos pasamos a un tema principal, y es que en las obligaciones que existe en cuanto a tratamientos de datos personales, tenemos unos responsables del tratamiento o de la custodia del dato. Cuando empezamos a hablar de ese componente, el responsable, nosotros empezamos a decir quién tiene el deber de cuidar los datos que yo estoy poniendo. Y el deber lo tienen distintas personas. Pero se dio cuenta la normativa que era necesario que la robustez del dato, por ir pegada a un tema de identidad, identidad como esa característica sine qua non que me reconoce dentro de un mundo o dentro de un ecosistema, dijo, vamos a hacerlo una institucionalización. Por eso en países como en Colombia encontramos la Superintendencia de Industria y Comercio. En Uruguay encontramos una unidad de Agencia de Protección de Datos. En Ecuador también tenemos una superintendencia. En Panamá también tenemos una agencia. En Perú y Argentina y Chile también tenemos agencias. En México hay institutos. Al final el nombre que se ponga es la entidad regulatoria, pero más que regulatoria es la entidad sancionatoria, porque desafortunadamente al haber una norma siempre se genera una sanción, pero la sanción es en pro de precisamente un deber de preventivo de vigilancia para poder hacer una debida diligencia de que el cumplimiento se esté dando, de que realmente la custodia, la seguridad del dato se esté realizando. Por eso nacen las sanciones distintas que se dan por la violación en cuanto a esas materias. Sanciones unas más fuertes, otras más ligeras, pero al final son sanciones que van de cara a una protección porque la identidad tiene que ser custodiada y los datos tienen que ser custodiados. Esos enfoques regionales hacen que se destaquen diversas estrategias de gestión. Pero más allá de esas estrategias de gestión, también se generan unas clases o unos procedimientos o unas regulaciones que van encaminadas a ver cómo esas violaciones se tienen que decantar y cómo esos incidentes de seguridad que afectaron los datos personales se tienen que mitigar. De allí entonces, dicho todo esto, uno podría concluir cuatro características principales en lo que tiene que ver con la normativa de protección de datos en LATAM. Y es uno, un registro de base de datos, porque hay unas obligaciones legales del registro, un consentimiento expreso, pero es un consentimiento real. Insisto en este tema porque a veces nosotros en ocasiones no leemos o no prestamos atención para que nos están recolectando los datos o pensamos que el dato solamente son los que tenemos en la cédula o en la licencia de conducción o en nuestras tarjetas profesionales, pero resulta que los datos van allá, más allá, y son los datos biográficos, la cara, nuestras huellas, y allí es donde se pierde también la trazabilidad, pero también se pierde la custodia y el consentimiento del dato. Aquí también hay un tema fuerte que es el otro pilar y son las medidas de seguridad. Insisto en que las medidas de seguridad no es tanto el procedimiento y el cumplimiento del proceso, sino es una medida de seguridad que sea de tecnología, que sea profunda y que sea robusta. Y lo otro que tiene que ver es con toda la generación en materia de notificaciones de incidentes que sean vulneratorios a estos datos. Dicho de esta manera, entramos entonces ahora al proceso de lo que tiene que ver con todo lo de identidad digital. Y en identidad digital encontramos también un sinnúmero, tal vez de normas, que sobre todo en Colombia, pero que han venido migrando de la Unión Europea, empezamos a revisar.
Y dentro de ese componente nos damos cuenta que en materia de fintech, digamos, lo último, América Latina se ha venido centrando en ser auténtico en diferentes plataformas de crédito digital, billeteras, hemos empezado con los neobancos, hemos empezado con temas de cripto y digamos que todo se ha ido difundiendo sobre eso. Al final uno se podría preguntar, ¿cómo garantizo que detrás de esa app, de esa web, de esa página, de ese kiosco, realmente esté la persona que dice ser? Y adicional de eso es, como usuario, ¿yo cómo garantizo que mi información, que es a través de una app, a través de una web, que claro, va a tener nombre, pero cómo garantizo que realmente la información esté custodiada? Y entonces allí aparecen normativas de tipo de la Superintendencia Financiera. Y entonces vienen todos los componentes en las disposiciones, tanto de la Carta Circular 29 de 2014, como de la Circular 7 de 2018, como de las más recientes que tienen que ver con finanzas abiertas y adicionales las circulares básicas jurídicas, que también entra a las supersociedades a hacer unos regímenes muy fuertes en temas de Sagrilab, LAF y todo este componente y dice, bueno, pero venga, ¿cómo realizo realmente una gestión que cumpla toda esta cantidad normativa? Y al final la cantidad normativa se resuelve en unos puntos cruciales. Validación de identidad, uso de la biometría, un tema vital que son los servicios de confianza, un desafío en la implementación, porque es saber cómo le llegas al ciudadano, cómo le llegas al usuario, pero sobre todo, cómo hago que esto me cumpla bajo la norma que me lo están exigiendo. Y allí es donde aparecen los servicios realmente o los productos que son ya de tipo o que generan, digamos, una oportunidad para las fintech y para los diferentes sectores. Este cumplimiento y estas oportunidades para FinTech es donde tenemos realmente el desafío. Y ese desafío es en cómo protegemos los datos, cómo generamos sandbox de regulatorios en herramientas que permitan hacer ese cumplimiento de datos. ¿Cómo creamos esa confianza esencial entre mi usuario y lo que yo le estoy ofreciendo? Pero sobre todo, ¿cómo logramos que poder cumplir todo eso no se vuelva una fricción en materia de experiencia con el usuario? Y allí tal vez es donde más a veces nos detenemos a pensar, porque muchas veces los onboarding, para que me entienda un poco el lenguaje de onboarding es cómo accedo, cómo ingreso al mundo digital, cómo me hago ese enrolamiento, cómo me identifico. Y ahí ahorita más adelante vamos a hablar de esos tres pilares que tenemos en ese componente de ecosistema digital, y es que es ese componente que tiene que ver con una identificación, con una validación de identidad y con un tema de legalización que va apalancado a los servicios de confianza. Y es allí donde entonces confluyen la totalidad de productos que hoy en día manejamos desde GC, que durante más de 18 años hemos venido desarrollando, pero que sobre todo nos hacen diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque, digamos, durante la época que hemos venido avanzando, nos hemos venido dando cuenta que la fricción en los usuarios con la forma en cómo se realizan las integraciones de microservicios no resulta de pronto ser la adecuada. Y allí es cuando empezamos a pensar y nos convertimos en una sociedad o una empresa que iba destinada a temas de certificados digitales, a una entidad de certificación digital que cumplía unos estándares internacionales con unos cumplimientos también de tipo nacional, pero que iban enfocados en servicios de confianza. Servicios de confianza de firma electrónica, certificados digitales, notificaciones electrónicas, productos de SSL web para toda la seguridad de la web. Y posteriormente, creo que la pandemia genera una raya o genera un alto para ponernos a pensar qué le está haciendo falta al mundo, porque nos dimos cuenta que la virtualidad, no estábamos preparados para la virtualidad. Y allí es cuando empezamos a revisar que esos componentes de identidad, porque no sabíamos quién estaba detrás del otro lado, eran necesarios.
y empieza esa revolución también en cómo valido la identidad. Por eso siempre que nosotros empezamos a hablar de ecosistemas digitales de confianza y de seguridad, necesariamente hablamos sobre tres pilares, que es la identificación, que es la autenticación y que es la legalización. Siempre que me preguntan y en aras de que pueda uno apropiar el conocimiento y que empieza uno a hablar de estos temas que a veces parecen tan sencillos, pero que a su vez se vuelven tan técnicos y que a veces no son tan palpables porque no los vemos más allá de tener una app, pues sencillamente lo que hago es una analogía con un caso de la vida real. Y sucede como Paula, cuando me presenta en este momento, Paula se identifica, me identifica a mí como Dalia, y en ese momento hay un principio de confianza para quienes están hoy en día en este webinar. ¿Por qué? Porque Paula es referente de Colombia FinTech y está presentándome a mí como exponente del día de hoy. Entonces genera ese vínculo de confianza. ¿Cómo lo vemos en el mundo digital? Cuando realizamos, por ejemplo, el acceso a una aplicación o una página web y generamos esa identificación. Normalmente nos piden correos electrónicos, nombres, en otras ocasiones normalmente no sucede porque todavía no hay una autorización de tratamiento de datos, cédulas, podría suceder, y un correo electrónico. De allí se genera entonces un microservicio y ese microservicio lo que nos hace es que a partir de otro componente tecnológico pueda llegar y enviarnos un código de un solo momento para nosotros poder ingresar a ese ecosistema digital. Es decir, toqué la puerta para poder ingresar. Ya posterior cuando entro es cuando yo ya empiezo a autenticarme, cuando yo realizo una verdadera validación. ¿Y esa validación cómo sucede? Entonces ahí es donde aparecen las soluciones de biometría, donde aparecen las soluciones de autenticación. Y esas soluciones son las que realmente materializan el poder identificar de que la persona dice ser quien es. Y entonces ahí que tenemos biometría de huella dactilar, biometría facial que está, digamos, pendiente de legislación por parte de registraduría para que pueda salir ya al mercado. Tenemos biometría también de voz, entonces con la huella de voz, y hay múltiples biometrías. Y cada día se avanza más en cómo poder hacer ese enrolamiento, esa validación, pero de cara sobre todo a un tema que es vital y son bases de datos de confianza. ¿Y qué es una base de datos de confianza? Es esa base que se adquiere con ese protocolo seguro, pero sobre todo con ese protocolo de protección de la data. Es decir, no es una data negra como la llamamos en el mundo, no es una base de datos que no me va a generar ningún valor agregado. Por el contrario, es una base de datos que está bien pulida. Por eso hablamos de bases de datos que son de tipo de gubernamentales y de bases de datos que son de tipo de entidades propias, pero que se vuelven de confianza porque han sido desarrolladas con una autorización de tratamiento de datos, con un componente fuerte en materia de seguridad y que hay consentimiento expreso, que reúnen los tres requisitos, el registro de la base de datos, el consentimiento, tiene medidas de seguridad y tiene un protocolo de incidentes en caso de que haya una desviación. Y entonces en ese momento estas biometrías se vuelven necesarias. Y allí es cuando empezamos a involucrar otro mecanismo de confianza, otro mecanismo de identidad, si lo queremos llamar, pero sobre todo otra solución que me permita a mí como operador fintech, como operador del sector salud, como operador del sector telco, como operador del sector público, poder validar el dato que me están dando, poder validar a esa persona sin necesidad de hacerla ir a un sitio físico o sin necesidad de generar una fricción adicional. Y entonces ahí ya adentrados en ese mundo que es el de el ecosistema digital, empezamos otra experiencia completamente distinta. Y es el reto de cómo embeber mis procesos, el que sea, esa línea de crédito, esa apertura de cuenta, esa cuenta de ahorros que tengo que hacer, es importante cuando empezamos ya a mirar cómo el proceso lo automatizo, pero dentro de un ecosistema legal, dentro de un ecosistema seguro. Pero entonces toda esta validez y toda esta generación que va generando estos procesos, lo que hacen es que se vaya migrando a otro componente esencial y son los servicios de confianza digital. ¿Y son esos servicios en qué sentido? Servicios que van a apoyar todo lo que ya he venido haciendo. Yo ya hice una identificación,
ya validé con mis biometrías. Hay biometrías faciales, biometrías dactilares, biometrías de selfie versus documento, que son las biometrías en donde cogemos nuestro celular, tomamos una foto de la cédula y en esa foto de la cédula hacemos captura por OCR de los datos y empezamos a enviar esa información a nuestra base de datos de confianza para poder jalonar los datos de manera segura. Detrás de todo esto hay muchos componentes adicionales que se tienen que desarrollar. Estos no son operadores que pueden ir y hacer estas conexiones de manera sencilla, sino son operadores que tienen que tener una trazabilidad en seguridad, una trazabilidad en materia de infraestructura tecnológica robusta, con unos protocolos amplios de seguridad, con un NOC y SOC, es decir, con unos monitoreos, con un equipo técnico especial para poder estar a la vanguardia o estar concentrados en la misión principal, proteger los datos de las personas. Y cuando entramos en ese mundo de los servicios de confianza es cuando empezamos a ver. Y allí aparecen los conceptos de firma electrónica o lo que también llamamos certificado digital o firma digital. Y es cuando empezamos a darle ya la validez jurídica probatoria a los documentos. Y aquí empieza otra discusión que es también amplia, porque incluso nuestros estrados judiciales y los administrativos también, cuando tienen que hacer funciones administrativas de carácter sancionatorio, empiezan a encontrarse dificultades de este tipo, porque resulta que los procesos se vuelven complejos para poder demostrar que la persona, por ejemplo, firmó o que la persona hizo ese onboarding o que la persona realizó esa operación, porque resulta que no van acompañados de una tecnología que permita realizarlo. Y precisamente estos servicios de confianza tienen esa trazabilidad y tienen ese carácter jurídico probatorio, porque tienen autenticidad, tienen integridad y no repudio. Y la autenticidad emana propiamente de dónde está saliendo la información, quién la está disponiendo, detrás de qué, cómo se está gestionando, bajo qué estándares, tanto de calidad como tecnológicos, se está emitiendo las situaciones. Bajo esa medida empieza todo lo que tiene que ver con la integridad. Y es decir, que lo que se hizo en esa trazabilidad de ese ecosistema de confianza o digital, como me gusta llamarlo a mí, es que realmente es íntegro. Nadie entró a suplirlo, nadie entró a vulnerarlo o a cambiarlo. Y aparece la última, que per se de las dos anteriores, se vuelve fundamental y es la que realmente apalanca los procesos jurídicos y administrativos en el sentido de evidenciar de que es plena prueba. Para los que no son abogados, plena prueba es decir, no necesito más pruebas que saber que hubo una firma o que hubo una situación de hecho que me garantiza la trazabilidad del dato para poder yo emitir una certeza de que la persona lo realizó. Y allí es una tendencia que ha venido cogiendo fuerza, sobre todo en el sector judicial, que hemos visto mucha suplantación, sobre todo en materia de títulos valores, pero que se ha podido acompasar con eso. Por eso cuando llegan y preguntan, por ejemplo, en materia de línea de crédito, ¿qué es lo más recomendable para las firmas de un pagaré? Además de todo lo adicional que tiene que tener un pagaré en cuanto a la custodia de lo que es el pagaré y de la función que tiene el pagaré, y es la validez jurídica probatoria. El pagaré por un hecho de firmarlo de manera simple no significa que ya tenga el carácter jurídico probatorio. Por eso cuando nuestros clientes se acercan y nosotros realizamos esos procesos también de consultoría, esos procesos de análisis de riesgo, porque todo esto tiene que ser con una operación de riesgo que tenemos que analizar y de mirar cómo lo mitigamos o cómo definitivamente necesitamos robustecerlo, es cuando recomendamos temas, por ejemplo, de firmas de tipo digital que tienen plena validez jurídica probatoria ante la ley colombiana y de lo que hemos podido investigar y lo que hemos podido reconocer en otros países, tienen similitud en esas características. O una notificación por correo electrónico certificado, que es cuando ya entonces realizamos otros componentes más fuertes de carácter de conocimiento, es decir, que el cliente conozca y que nosotros sepamos que conoció, porque muchas veces podemos tener una cercanía con el cliente, mandar un correo electrónico, pero ¿qué sucede? No creo que sea la única, pero normalmente cuando tenemos Hotmail, Yahoo, Gmail, nos desbordan el correo a punta de temas comerciales, propagandas, juegos, características, pero al final lo importante a veces como que se queda
empapelado, como digo yo, o se queda entre líneas y no vemos de pronto las cosas que sí resultan ser bien importantes para nosotros. Por eso, haciendo un análisis general de los productos que durante 18 años hemos desarrollado, es cuando nace un producto que yo lo llamo un producto que realmente desarrolla en su integridad todo lo que se requiere en este momento en materia de seguridad. Pero no solo en seguridad, sino en compliance, en materia de cumplimiento. Y es que nos dimos en la tarea de que nuestros técnicos y nuestros desarrolladores integraran en un solo ecosistema digital todos los componentes que les he mencionado. Y de allí nace un producto que es nuestra app que tiene que ver con identidad autosoberana. ¿Y qué es esa identidad autosoberana que, como lo he venido mencionando durante toda la exposición, es esa autogestión como tal de los datos? Es decir, es ese enfoque innovador que tiene para poder individualizar al usuario, al cliente, pero de una manera segura, que tiene unas características que son propias: el control y la propiedad del individuo, la privacidad y la seguridad, la portabilidad y la interoperabilidad, porque ¿dónde la vamos a tener? En nuestro celular. La verificación descentralizada, que ya les voy a explicar un poco más de qué se refiere, y el consentimiento informado y la transparencia por los datos. Y es que resulta que esta wallet ha venido siendo desarrollada en lenguajes internacionales, lenguajes que tienen que ver con tecnología blockchain, lenguajes que lo que hace es descentralizar la información. Y ese es un componente que también causa bastante novedad, sobre todo en estos ecosistemas digitales que se han venido desarrollando en los últimos años, porque es que el blockchain siempre lo mirábamos, era para tecnología de cripto, pero cuando empezamos a verlo en un desarrollo de software decíamos, pero ¿cómo funciona? El lenguaje o la lógica, porque pues yo soy abogada, no soy técnica, pero el lenguaje o bajo la lógica que funciona, lo que hace es que el blockchain es una tecnología por bloques y lo que hace es anodar en diferentes puntos la información, de modo que los puntos no queden concentrados, sino la información esté descentralizada. Al generar una descentralización, cada bloque genera esos procesos de seguridad, esos procesos internacionales de custodia, y todos esos procesos se vuelven mucho más robustos. Y a partir de allí, y como un concepto que ha cogido mucha fuerza, sobre todo en la Unión Europea, nace el concepto de las credenciales verificables. ¿Cuántas veces se nos queda, por ejemplo, en la casa la billetera? No tendríamos, por ejemplo, la licencia de conducción, o no tendríamos nuestra tarjeta de crédito, o no tendríamos nuestro carnet de universidad o de profesional, muchas veces. Precisamente acá, esto lo que quiere es generar esa interoperabilidad, pero esa interoperabilidad segura a partir de credenciales verificables. ¿Y qué es una credencial verificable? Es ese documento digital que yo ya no lo voy a tener en físico, sino lo voy a tener en mi app. Pero en la app lo voy a tener de una forma segura. Dicho de otra manera, y para el sector que nos atañe en fintech, cualquier fintech que tenga enrolado su grupo de usuarios, en donde va a tener y va a poder reconocer a sus usuarios como propietarios de sus datos y en donde va a poder generarle beneficios o no beneficios, como normalmente sucede. Ingrese a esta fintech y por esa fintech va a tener estas garantías, pero lo va a tener enrolado, lo va a tener identificado, lo va a tener custodiado, la información la va a poder desarrollar. Esto lo que genera es un tema de un onboarding completamente del usuario, pero un onboarding que va apalancado en temas de seguridad y una gestión de documentos, porque entonces adicional en este ecosistema va a poderse enviar todo el componente de notificaciones, pero no cualquier notificación, sino es como ese entorno seguro que he venido hablando y es donde yo digo, ay, yo tengo mi app y en mi app voy a tener a una fintech y en esa medida me van a llegar notificaciones de allí. Entonces yo ya sé que me interesa porque me generan unos descuentos, unas líneas de crédito que son novedosas, unos temas que son importantes y allí es donde yo ya entro a ese mundo de confianza. Genero una confianza entre el usuario y la compañía o la fintech o el sector que sea para poderlo realmente acompañar en un proceso de gestión de las diferentes situaciones. En ese inbox es como un buzón de correo electrónico, pero va a ser certificado.
Y allí yo voy a poder disponer de diferentes mecanismos para poder acercarme a mi cliente. Es decir, de cara a quien tiene la necesidad de acercarse al cliente, lo va a poder hacer desde un entorno, sin necesidad de tener que estar enviando a múltiples correos o sin mayor fricción con el usuario, porque los onboarding digitales, a partir de la tecnología que ya hemos hablado, de las diferentes biometrías, de todos los componentes de seguridad, de las autenticaciones que se requieren hacer, van a estar en un solo ecosistema. Y la fricción se va reduciendo y se va generando. Por eso, todo esto que hemos hablado en materia de productos genera unos procesos de accesibilidad, seguridad, empodera al usuario, le da al usuario el poder de poder demostrar que sus datos son de él y a quién se los quiere compartir. Eficiencia necesariamente porque agilizamos los procesos y una portabilidad porque lo vamos a tener dentro de nuestro celular. Dicho de esta manera, esos avances de identidad digital es que se viene hablando de una identidad digital interoperable, pero precisamente por ese concepto de descentralización, es decir, bajo una tecnología desarrollada, pero con un concepto en la cual los datos son de la persona y los va compartiendo dependiendo a quien quiera, es que se genera precisamente la seguridad. Y de lo último que hemos escuchado últimamente y que después se ha vuelto realmente también beneficioso a los que somos usuarios de las distintas sectores y es el tema del borrado. Es decir, que el usuario pueda hacer esa oposición, esa corrección, esa rectificación o cancelación precisamente de estar en una base de datos determinada. Esa regulación, al final, como podemos darnos cuenta, no ha sido obstáculo para que se pueda avanzar en componentes de tecnología que se vuelvan necesarios, vitales, pero sobre todo que protejan los derechos de los consumidores. Por eso esa colaboración entre expertos, estos espacios, esta gamificación en lo que tiene que ver la protección del dato, la identidad, la tecnología, hacen que realmente robustezca y cada vez se esté pensando ya más en tecnologías más avanzadas. El blockchain sale hace unos años, ya estamos hablando de tecnología postcuántica, cuántica, postcuántica. Ya vamos en otra tecnología más segura, más robusta. Por eso los desafíos en materia de identidad no creo que vayan a parar. Cada vez nos toca concentrarnos en más investigaciones, en revisar más, en hacer las cosas más sencillas, pero más seguras. De esta manera, aquí es importante también mencionar que en el marco de absolutamente todo lo que hemos venido hablando, uno podría determinar retos puntuales y es ese avance hacia estándares internacionales. Las compañías que hoy se dedican al desarrollo de producto necesariamente y sobre todo cuando los sectores son de tipo de manejo de datos, que casi es la mayoría, tienen que centrarse en desarrollar en pro de estándares internacionales. ¿Pero por qué? Porque son estándares más seguros, más robustos. De allí que se haga necesario que las certificaciones no se hagan a las compañías. A veces caemos en esos errores, que las certificaciones se vuelven para las compañías, se vuelven para las empresas. Y el producto, el servicio no está siendo debidamente auditado. Nosotros desde GCE siempre procuramos que nuestras certificaciones de calidad, pero no solo la 9001 ni la 27001, sino los sellos internacionales que tenemos, como el de WebTrust, Closing National, el último que ahorita recorrimos, que era CMMI, el ser el parte del consorcio de la PKI a nivel internacional, pues nos hace realmente seguros porque va apalancado es al producto, porque entramos a auditar el producto, porque entramos a revisar las falencias. Porque si de algo estamos seguros es que siempre de pronto puede haber una falencia, pero siempre va a haber una oportunidad de mejora. De esta manera, en la TAM, en materia legal, en materia de norma, donde vemos de pronto una robustez que todavía no está tan materializada. Y es en Chile y en República Dominicana. Todavía les falta. Todavía hay normas que sí están, pero que les hace falta entrar a la vanguardia. Esquemas flexibles, esquemas que no generen fricción, esquemas que se adapten al cliente. Y finalmente, soluciones que sean confiables y seguras, que es algo vital que tenemos acá.
De esta manera, no sé si me pasé del tiempo o si me fui muy rápido, pero eso es lo que les quería exponer el día de hoy. Como conclusiones generales, creo que podemos decir que cumplir la regulación no es una obligación, sino que es una estrategia también de crecimiento para fintech, porque al final también las fintech son responsables del tratamiento de datos, pero más allá del tratamiento de datos, son también víctimas de todos los delitos que hoy se generan en materia de identidad digital. Colombia, pienso yo que nos hemos venido posicionando como un referente de identidad digital a nivel de LATAM. Y estoy segura que muy pronto vamos a poder llegar también a la Unión Europea, porque la tecnología, los productos que se están desarrollando realmente son novedosos y fuertes. Esa combinación de biometría, esa firma certificada, esa validación contra bases de datos oficiales, gubernamentales, como de confianza, reduce el fraude, mejora el onboarding, hay mayor acceso. Por eso esos marcos robustos, a pesar de ser múltiples, porque todos los días va saliendo producción normativa, creo que se pueden ir acompasando de tecnología para que se vuelva menos tensionante, pero sobre todo que garantice al usuario o al consumidor una disposición plena de lo que está apostándole al final, teniendo la confianza en llegar a un sector a exponer sus datos personales. Paula, no sé si fui muy oportuna, clara, entonces ahora sí dispuesta aquí a atender las diferentes preguntas que aspiro poderlas responder todas. Si hay alguna que no la logre, también la responderemos en su momento. Dalia, mil gracias. Creo que sumamente clara. Mil gracias por brindarnos todos estos conceptos y como decías tú, no solamente poder garantizar ese cumplimiento, sino también hacerlo sin generar fricciones para los usuarios, ¿no? Que también se vuelve un reto importantísimo. Quiero Así, aprovechar estos minuticos que nos quedan porque veo varias preguntas en el chat y no quisiéramos dejarte ir sin eso. La primera que estoy viendo acá es cómo se puede implementar la identidad digital interoperable para pequeñas fintechs en Colombia. ok, digamos que las normativas, pues la superfinanciera no regula las fintechs, ¿cierto? Porque ellas no están reguladas por allí, pero digamos que ha venido avanzando en un desarrollo con el decreto 1295, si la memoria ahorita no me falla, y es un tema de finanzas abiertas. No obstante, allí lo que se hace es que realmente la interoperabilidad es factible hacerla, porque por ejemplo, como tecnologías como las que les contaba de que nosotros tenemos en GCE, de ecosistemas integrales, nosotros tenemos esa facilidad precisamente porque hay una identidad descentralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que una persona esté en varias fintechs o a pesar de que una persona se mueva en diferentes mundos, vuelvo e insisto, de cualquier sector, pues se puede lograr que precisamente esa interoperabilidad se vuelva segura, pero que se genere al final un ecosistema seguro para las personas y dependiendo a quién se quiere dar esos accesos al dato. Buenísimo, aquí yo creo que fue la misma persona, pero nos pregunta también qué tan costoso puede ser para una fintech pequeña poder integrar su biometría en los procesos de onboarding. Bueno, digamos que dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido, los costos realmente, el costo versus el beneficio, como siempre lo digo, y no es un tema comercial, un speech comercial, pero resulta ser bastante importante. Y acá más allá del costo como tal de la solución, es cómo logras tener embebido en solo un ecosistema todos los recursos que necesitas. Por eso es que allí esto se vuelve tan interesante, porque realmente cuando empezamos a hacer el análisis de costos que tenemos, entonces que tengo que tener un correo electrónico certificado, tengo que tener una firma digital, pero también tengo que onboardear a mis clientes. Todo esto en un mismo ecosistema se vuelve robusto y puede generar unos valores realmente competitivos en el mercado que apalancan las necesidades. Entonces hay de todos los tipos. Los costos dependerán de la volumetría. Los costos dependerán de los niveles de riesgo que nos toque mitigar. Los costos dependerán de hasta dónde quiero ir, o sea, es decir, cuántas notificaciones, cuál es mi rol en el proceso. Por eso siempre que nosotros hacemos gestión en todos estos temas, nos gusta escuchar al cliente y analizar desde el componente consultivo cómo lo podemos hacer y también qué presupuesto hay para poderlo desarrollar. Perfecto.
Dalia, nos preguntan acá, comparado con la región, ¿qué tan avanzado está Colombia en esta materia? ¿Cómo lo Como lo ves tú? mencionaba, yo les comentaba, digamos que nuestros estándares y bajo la lógica, sobre todo de GCE, pensándolo un poco en la compañía en la que trabajo, puedo decir que estamos muy avanzados. Nosotros hemos ya catapultado tecnologías que son de última generación, tecnologías de vanguardia que están apenas empezando a trabajar en la Unión Europea. Y ya hemos visto las experiencias, sobre todo en la Unión Europea, y realmente el ecosistema, tanto en infraestructura tecnológica como en todo el componente de seguridad, en el lenguaje que ha sido desarrollado, realmente es impresionante. No es porque sean los productos que nosotros desarrollamos y vendemos, pero son tecnologías que apalancan y generan una no fricción en la parte del manejo con el usuario y la experiencia. Entonces puedo decir que en materia normativa también vamos muy avanzados. No obstante, vuelvo e insisto, desafortunadamente en Colombia todo lo empezamos a poner con normas y por eso las regulaciones son tan robustas, pero creo que esa también eso nos hace también diferentes, porque es volver la norma, tecnología, para evitar pues más fricción entre los usuarios. Aquí veo una pregunta más y es, considerando que el ecosistema fintech en Latam creció 340% en los 6 años, ¿crees que estamos muy tarde en implementar las tecnologías? ¿Cuáles son los siguientes pasos y recomendaciones? Bueno, nunca es tarde para implementar tecnologías, porque de hecho cuando de cara estamos hablando de cumplimiento normativo no es tarde. Lo que pienso es que sí hay que dar unos pasos ya vitales, y es decir, esto ya está, esto ya llegó. O sea, fíjate que ya pasaron 5 años desde pandemia. Creo que pandemia fue un momento crucial para todo lo que tenía que ver con la virtualidad. Ya no se nos hace tan extraña la virtualidad, ya nos acostumbramos a la virtualidad. Entonces pienso que nunca es tarde para hacerlo. Los pasos a seguir es nada, acercarse, conocer las tecnologías. Pienso que a veces también es desde el desconocimiento que pensamos que eso nos va a generar más costos y mayor fricción, pero no siempre es así. Entonces, es eso, conocer, estar enterado, estar a la vanguardia de lo que está pasando. Yo siempre digo que uno siempre tiene que comparar con los más grandes, no con los iguales. Entonces, hay que ver hacia dónde están yendo en otras partes, hacia dónde se está llegando de otra modo. Y a partir de ahí, catapultar y empezar con cimientos pequeños, grandes, para poder llegar a lo que se quiere. Y es, Dalia, aquí veo dos preguntas más muy relacionadas con los temas que abordaste en la presentación, pero de pronto para dejar un poquito más de claridad. Sí. Nos preguntaban cuando se mencionaba validez jurídica, si se refería a que la solución está validada por algún ente. Ujú. Ok, bueno, digamos que acá cuando hablamos de servicios de confianza, uno está hablando de servicios que sí tienen una aprobación, una acreditación, un certificado. En el caso que les hablaba, por ejemplo, en los componentes que eran de biometría, los componentes de biometría tienen estándares internacionales, o sea, el componente per se solito tiene estándares que tiene que cumplir internacionales, estándares FIDO, normas ISO 27001 y otras muchas más que hay sobre la materia, la beta 1, la beta 2, que son temas propios de biometría. No obstante, eso no se queda ahí solamente, sino también hay otros protocolos o otras necesidades que tienen que tenerse en cuenta, sobre todo en materia de datos. Entonces, por ejemplo, ¿quién puede hacer biometría? Claro, a ti te pueden vender la biometría sola, pero digamos, para poder acceder a la base de datos de registraduría, tienes que ser operador biométrico ante la registraduría. ¿Y eso cómo se pasa? A partir de un proceso que es muy complejo, porque se tiene que cumplir con unas resoluciones técnicas que son completamente enfocadas a la protección de los datos. Entonces allí ya tienes un sello de confianza. En el parte de servicios de confianza, cuando hablaba de firma digital, electrónica, correos, es la UNAC, el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia. En otros países como Ecuador está Arcotel. En otros países como Panamá está la Dirección de Firma Electrónica de Panamá. Y son países que te avalan. ¿Pero por qué te avalan? Porque detrás cuando vienen y te revisan no solo procesos, procedimientos, sino la infraestructura, la tecnología, es decir, auditan realmente el producto de servicio, te ponen un sello de decir,
sí cumple con los estándares. Y la validez jurídica por eso se refiere de allí. Y eso nace también de la ley 527, en donde la ley 527 define que los certificados digitales, las firmas, se vuelven va con validez jurídica probatoria precisamente por los componentes técnicos que lleva detrás. Por ese algoritmo que las hace seguras y por ese algoritmo que te hace la trazabilidad del dato dentro de un ecosistema realmente seguro, apalancado con una infraestructura que no me va a meter, pero que tiene que ver con componentes muy fuertes de PKI, que son unos temas y unos estándares robustos de seguridad. Entonces, por eso es que hablamos de validez jurídica. Podría mencionar que es por temas técnicos, pero también por avales que pueden dar entes gubernamentales asociados a la materia. Perfecto. Dalia, y una última pregunta antes de terminar este webinar y es, en tu opinión y bajo tu experiencia, ¿qué tan preparadas están las fintechs en Colombia respecto a la implementación y gestión de seguridad biométrica? Bueno, yo creo que falta bastante. No obstante, sí creo que al ser las fintech, esa innovación tecnológica en materia financiera, creo que tienen ese referente. Pienso que a veces puede ser más, vuelvo e insisto, en el temor de pronto de no conocer las tecnologías. No obstante, en fintech que uno pues ya conoce y que son, digamos, cotidianas, sí uno puede identificar que sí ha venido avanzando y que realmente se ve el cambio y se ve menos fricción, sobre todo porque las políticas se vuelven más acercándose al usuario. Entonces, pienso que falta, como siempre seguramente va a faltar, pero pienso que sí se puede lograr y que las fintechs como referente de innovación tecnológica en materia de finanzas, sí lo tiene que hacer necesariamente. Bueno, Dalia, mil y mil gracias. Creo que con ese mensaje nos quedamos y es que todavía tenemos un largo camino por recorrer, que ya hemos empezado, pero ahí tenemos una tarea pendiente también. Así que mil y mil gracias a ti por este espacio, por abrir esta conversación en la que esperamos también poder profundizar más adelante y ojalá nos puedas volver a acompañar en estos espacios de Colombia FinTech. Y por supuesto, mil gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Paula, muchas gracias. A Colombia FinTech, gracias. Y nada, acá estamos para poder llevar los procesos seguros hasta su casa. Un abrazo para todos. Feliz Mil día. gracias. Que Hasta tengan buen luego. día. Chao.